de matrices de 2 por 2, 3 por 3 hasta el número de renglones y de columnas que se presenten en una situación dada. Entonces, para utilizar los cofactores y poder calcular el determinante, ¿qué es lo que se va a tomar? Se van a tomar, por un lado, los cofactores y por otro lado, los componentes del primer renglón de la matriz de la cual nos interesa calcular el determinante. Entonces partimos de una matriz A, que va a ser una matriz de n renglones por n columnas. Y lo que se desea es calcular el determinante. Entonces, para calcular el determinante, vamos a tomar los elementos del primer renglón de la matriz A y cada elemento lo vamos a multiplicar por su cofactor. Y el producto de elemento por cofactor lo vamos a ir sumando. Por ejemplo, aquí empezamos con el elemento A11 de la matriz A. Lo multiplicamos por el cofactor A11. Después vamos a sumar el producto del elemento A12 de la matriz A multiplicado por su cofactor A mayúscula 1, 2. Bueno, aquí en el primer término tenemos que los subíndices son 1 y 1, son pares. La suma es igual a un número par, es igual a 2, entonces no hay que hacer ningún cambio, se multiplica simplemente por 1. Pero ya en el segundo término tenemos un subíndice que es igual a 1 y el segundo que es igual a 2. Lo sumamos y nos da un 3, que es un número impar. Y por lo tanto al término donde está A1, 2, pues le vamos a cambiar el signo, o en otras palabras lo vamos a multiplicar por menos 1. Por el hecho de que la suma de los subíndices es igual a un número impar. Después tenemos que sumar el valor de la componente A13 multiplicada por el cofactor A13. Aquí los subíndices me dan un número par, pues multiplico por 1, no cambia nada, se mantiene el signo positivo. Bueno, y finalmente tendría que ir multiplicando el siguiente componente por el siguiente cofactor e irlo sumando para calcular el determinante hasta llegar al último componente del primer renglón, que va a ser el componente A1n, el cual voy a multiplicar por el menor A1n. Bueno, este será el último término que tendré que sumar a los productos de componentes de la matriz A por el menor correspondiente también de la matriz A. Bueno, aquí en este último término pues dependería si 1 más n es positivo o negativo para afectar el último signo de más, que podría, si 1 más n es par, pues se mantiene igual, pero si es 1 más n me da un número impar, pues tengo que cambiar el signo. Bueno, esta es en general la fórmula que se utiliza para calcular el determinante de cualquier matriz de n renglones por n columnas, así en forma general. Bueno, así que vamos a ver casos particulares de esta aplicación de los cofactores para calcular determinantes. Por ejemplo, aquí de una matriz de 3 por 3, que la matriz de 3 por 3 va a ser ahora la matriz B. Bueno, para calcular su determinante, pues tomamos el elemento 1, 1 de esta matriz B y lo multiplicamos por el menor 1, 1. Enseguida tomamos el elemento 1, 2 de la matriz B, lo multiplicamos por el cofactor 1, 2. Bueno, para el cofactor 1, 2, sumamos los subíndices 1 y 2, nos da un número impar. Y por eso que a este término lo multiplicamos por menos 1, lo cual nos da un signo negativo ahí. Después tomamos el elemento B13, lo multiplicamos por el cofactor B13, 1 más 3 me da par. Se mantiene el signo tal cual, será B13 por el cofactor B13. Esta será la fórmula para calcular el determinante de una matriz de 3 por 3. Bueno, en esta matriz de 3 por 3, de esta forma de calcular el determinante de una matriz de 3 por 3,
pues implica el cálculo de tres determinantes de 2 por 2. Bueno, en el siguiente caso, pues queremos calcular el determinante de una matriz C que va a tener dos renglones y dos columnas. En este caso, pues vamos a tomar solamente los primeros dos términos. Va a ser la misma forma de los dos términos, pero la diferencia es que es la matriz C. Entonces, el determinante de la matriz C va a ser igual a multiplicar al componente C11 por el cofactor C11. Después sería sumar el componente 12 por el cofactor 12. Pero como 1 más 2 me da un número impar, pues en este término va a llevar un signo negativo. Ok, y esta es la fórmula que ya habíamos visto previamente, pero ahora ya utilizamos el concepto de la definición de cofactores. Bueno, y finalmente, si yo quisiera calcular una matriz, el determinante de una matriz de 4 por 4, pues tendría que seguir el mismo procedimiento, sumar el producto de los componentes del primer renglón del componente por su cofactor correspondiente, así hasta llegar hasta el último componente, y pues empezamos. Dice la matriz, si queremos el componente de 1, 1 y no el de 14 como aparece ahí. Bueno, ya está de 1, 1. Componente de 1, 1, multiplicamos por el factor 1, 1. Como 1 más 1 es un número par, pues no hay que cambiar ningún signo a este término. Después tomaremos el componente de 1, 2 y lo multiplicaremos por el cofactor 1, 2. Como el cofactor 1, 2 tiene la suma de sus subíndices es 1 más 2, nos da un número impar, pues hay que cambiar el signo a este término. Ahí ya tenemos el signo negativo. Después tenemos el término siguiente, será tomar el componente 1, 3 y multiplicarlo por el cofactor 1, 3. Aquí no hay que hacer ningún cambio, puesto que 1 más 3, los subíndices, me dan un número par. Y finalmente, pues debo tomar el componente 1, 4 y multiplicarlo por el cofactor 1, 4. Como 1 y 4 me da como resultado un número impar, pues la suma de 1 más 4 me da como resultado un número impar, pues le cambio el signo a este término y ya tenemos el signo negativo. Bueno, de forma general estas serían las fórmulas que se pueden utilizar para calcular el determinante de matrices desde 2 hasta de 2 renglones por 2 columnas hasta matrices de 4 renglones por 4 columnas. Bueno, aquí los menores los cofactores de las matrices de una matriz de 4 por 4 pues van a ser, tenemos que calcular para cada cofactor un determinante de 3 por 3. Bueno, a medida que pues van aumentando el número de renglones y el número de columnas, pues va aumentando la complejidad de los cofactores que tenemos que calcular, y pues va aumentando el número de operaciones que tenemos que hacer. Ok, bueno, enseguida lo que vamos a ver es un ejemplo